¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jimena, activista Provida. Estamos acá en la conferencia con Elisa Lanza Sevilla, que nos va a comunicar un poco lo que es el proyecto Raquel, que no solamente está en Bolivia, sino que está en diferentes países, con el objetivo de dar apoyo psicológico y demás para todas las mujeres que, bueno, han tenido algún aborto espontáneo o algún aborto provocado y, bueno, quieren sobrellevar esta situación. Le cedo la palabra a la expositora, que, bueno, es presidenta de la Plataforma por la Vida y la Familia Bolivia y es miembro del apostolado de la Nueva Evangelización. Muchísimas gracias, buenas noches, agradecida con Salvemos las Dos Vidas, ¿no? Que tienen la iniciativa de hacer estas capacitaciones, estos talleres ya hace varias semanas con diferentes personalidades dentro de lo que es la defensa de la vida. Simplemente corregir, no soy presidenta de la Plataforma por la Vida Bolivia, solamente en la ciudad de La Paz, directora en la ciudad de La Paz. Entonces aclaro eso. Por favor, sí estoy a cargo de lo que es Proyecto Raquel para Bolivia. Proyecto Raquel es una organización, en realidad no es una organización, sino es un ministerio de acompañamiento en lo que es síndrome posaborto. Y este ministerio se encuentra en muchos países del mundo. Nace en Estados Unidos, allá por los años 73, cuando se legaliza el aborto en Estados Unidos. A raíz de esto es una psicóloga católica que empieza a hacer investigación y estudios con las personas que han pasado por aborto, no solo mujeres, sino también varones, y eso es lo que vamos a ver hoy. Observando, analizando, investigando sobre las secuelas que el aborto ha ido dejando en la vida de estas personas. Entonces, a partir de entonces, en Estados Unidos se ha expandido a todas sus ciudades, en todas las ciudades casi de Estados Unidos existe Proyecto Raquel, y de allí ya posteriormente viene a Latinoamérica, está en Ecuador, está en Colombia, está en México, está en el Brasil, está en la Argentina, está en Bolivia, está en España. Entonces es de lo que yo tengo conocimiento, y el servicio que se presta a través de este Ministerio de Acompañamiento es fundamentalmente para ayudar a sanar aquellas heridas que el aborto deja en la vida de las personas. Heridas de las cuales no se quiere hablar, heridas de las cuales cuando se promueve la legalización del aborto en los países, cuando se habla fácilmente del derecho a decidir de las mujeres, es algo que se tapa. Se quiere cubrir las verdaderas secuelas del aborto. No se quiere hablar de lo que el aborto deja en la vida de las personas. Se quiere negar una realidad que es evidente, y quienes venimos trabajando hace años ya en este ministerio, en el mundo entero, porque también existen muchos grupos de acompañamiento a síndrome posaborto, inclusive hay grupos exclusivamente que se dedican a trabajar con varones en otros países. Entonces, quienes vemos esta realidad no podemos ocultarla, y el ayudar a difundir estas secuelas que deja el aborto, este dolor que deja el aborto en la vida de las personas, puede servirnos para hacer prevención, para que esas personas nunca más vuelvan a caer en este hecho de aborto, que les ha dejado un trauma, por supuesto. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Tendrías, ahorita te cedo? Sí. Ya ven, ¿no? Sí, ahora tenés que devolverme la facultad de hospedador. Ya, un momentito, y yo Ahorita, busco eso en un ratito, un segundito. cuando vos compartís pantalla así, tenés que encargarte de corregir todo eso. ¿Quién me ha rayado mi pantalla? Mira, alguien está ahí. Les Sí, cuento que alguien... vos lo ¿Quién es? podés borrar todo eso. ¿Cómo se hace? ¿Quién está haciendo todo eso? A ver, ahorita coordinamos con Carlos.
¿Cómo te devuelvo la función? Perdón. Busca mi contacto y aquí en la lista y ahí está en opciones en esta, Ah, ya, en la perfecto, un esquina. ratito. Aquí estamos. Yo estoy con José. Sí, sí. Alguien está rayando, mira. ¿Quién hace eso? Sí, ¿Pueden hacer eso? José sí. Enrique, ¿Qué están poniendo? es que es gente que seguro está Claro, vienen a ahí trolear. sí, 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 es increíble, ¿no? Pero no puedo devolverte la función. Donde dice más, hacer anfitrión, ya está. Ok. Em, Ahora vos puedes buscar ahí en la computadora el borrador en las opciones de compartir pantalla. Anotar, ¿dónde hay borrador? Que no nos van a dejar trabajar, pues para eso Sí. rayan, para que no nos dejen ver nada, ¿no? Ocultar panel, ¿dónde está el borrador? Aquí está. Ya, Ay, bien. No hay manera de retirarle a esa persona que está ahí. sigue siendo, ¿no? Mm. ¿Saben qué? Creo que no voy a compartir pantalla, solo voy a hablar mejor igual. Claro, ¿No? Claro. sí, No sí, no. compartimos pantalla porque nos quiere trolear, entonces igual yo voy a hablar, no me puede callar. Así que no importa, querida amiga, enójate si quieres. No sé quién serás, pero bueno, yo creo que lo que voy a decir les va a servir a muchos. Y si tú estás a favor del aborto, lo siento mucho. Y si has vivido aborto, querida amiga que estás ahí, estamos dispuestas a ayudarte. Bien. Vamos a comenzar hablando lo que es el aborto provocado. Nos interesa mucho cuando hablamos de lo que es las secuelas, el dolor que deja el aborto en la vida de las personas. Es importante remitirnos exclusivamente a lo que es el aborto provocado, porque los abortos espontáneos pueden dejar alguna secuela en la vida de las personas, pero en menor incidencia que lo que deja un aborto provocado. Es importante aquí también entender cuál es esa relación íntima que existe entre la madre y su hijo que ha sido concebido. Biológicamente existe una relación tan profunda desde el instante de la concepción, cuando se empiezan a activar a través del hipotálamo todas las hormonas necesarias para poder llevar adelante ese embarazo, se empieza a establecer una relación de contacto tan íntimo, un diálogo de amor. Es eso lo que la naturaleza humana, la naturaleza maternal empieza a realizar en nuestro cuerpo entre el hijo concebido y la madre, que la transformación es en segundos en cuanto ocurre la concepción. Todo el cuerpo de la mujer empieza a transformarse. Cada una de sus células empieza a darse cuenta que está embarazada. El bebé le dice a la mamá, mamá, estoy aquí. Y es así que cada parte del cuerpo de la madre empieza a sufrir una transformación preparándose para
ir apoyando, sosteniendo, cobijando a ese bebé durante los 9 meses. El aborto provocado, por ello, es un acontecimiento muy traumático que puede tener consecuencias inclusive psicopatológicas de diversa consideración para quienes lo están sufriendo. ¿Cómo se va a manifestar todo esto? El aborto inducido, además, o provocado, como hemos dicho, tiene 3 fases y esto es importante entender. Una primera fase donde son los orígenes, o sea, qué es lo que lleva a la persona a cometer ese aborto. Y esto lo vemos desde la psicología, ¿no? De la maternidad con la maternidad que están íntimamente ligadas a través de este proceso biológico que les decía. Porque no solo su parte biológica de la mujer se va a ir transformando desde el instante de la concepción, sino también su cerebro, su mente, sus pensamientos, absolutamente toda su psiquis, incluso su corazón, se va transformando cuando la mujer sabe que está embarazada. Hay una segunda fase que es la decisión de abortar. Estábamos hablando que en todo aborto ocurre esto, ¿no? Estas 3 fases. La decisión de abortar puede ser por distintas circunstancias. Esto también analizamos a diario cuando trabajamos en el acompañamiento, qué es lo que le lleva a la mujer o al hombre a tomar la decisión de aborto. Es una segunda fase y una tercera fase que no se habla, las consecuencias. En esta segunda fase, además, puede estar marcada por hechos de estrés, muchos miedos, muchas dudas, absoluta soledad en muchas situaciones, ¿no? Esto hemos observado, donde es la mujer sola la que toma las decisiones, no sabe a quién decir, no sabe a quién acudir. Entonces, es un momento de muchísimo estrés y contrariedad para la persona que está en esa situación. Y hay una tercera fase donde se pueden palpar las consecuencias y principalmente a través de reacciones de tendencia depresiva, y este es un común denominador en todos los casos de síndrome posaborto. El síndrome posaborto, además, no es exclusivo. A veces pensamos que el aborto solo es un problema de la mujer, pero no es así. Involucra a todos los que se han relacionado directa o indirectamente, aquellos que de alguna forma están vinculados a un aborto. O sea, es una onda expansiva que no solo va a afectar a la mujer, sino a muchas otras personas que tienen que ver con este hecho. Por tanto, poniendo un ejemplo de los que van a sufrir el síndrome posaborto con verdadero dolor, aunque no se den cuenta, aunque vivan en negación, pueden ser el padre del bebé, los abuelos, ¿no? Si es que son los padres de la mujer o del varón quien ha inducido a que se hagan el aborto, los hermanos del bebé abortado, ¿no? Posteriores hijos que nacen después de un aborto, los tíos que se enteraron del aborto, los amigos que escucharon y algunos ayudaron inclusive, tal vez recomendándole un lugar donde se puede hacer el aborto, un lugar donde puede comprar las pastillas para abortar, prestándole dinero para este fin. Entonces, puede haber muchos amigos que estoy diciendo que escucharon solamente de que esa persona querida se va a realizar un aborto, luego el personal médico involucrado que ha practicado los abortos también tiene una gran tendencia a padecer este síndrome posaborto, este dolor. ¿Qué pasa con el padre, el papá, ya de cualquier edad, ya sea joven o mayor, que ha influido en la decisión del aborto? Puede tener un impacto muy profundo por parte del niño, o sea, por esta situación de entender que ya no está el niño, que ya no está su hijo. Aunque muchas veces el varón tiende a negar esto y a no exteriorizar sus sentimientos, en silencio ellos cargan este dolor, porque ellos saben, ellos entienden. Por eso cuando una mujer está embarazada, inclusive, ¿no es cierto que los varones dicen, yo en lugar de que mi pareja, mi esposa, mi mujer tenga las náuseas y todos esos malestares, es el varón el que sufre esos malestares, y hay muchas situaciones de estas? Entonces existe también una relación
entre ese padre y el hijo, ¿no? Una relación sentimental, una relación, obviamente es parte de él, de su genética que está en ese hijo, y por supuesto también va a dejar profundas secuelas, aunque no se quieran aceptar. Recordemos, y algo es muy importante entender, que los seres humanos no somos solamente personas que tenemos un cuerpo físico y que hacemos las cosas, nos podemos cortar y luego nos curan, cicatriza la herida, listo, nos sacan una muela, igual cicatriza, o nos pueden poner una placa, un diente falso. No, no es solamente eso el ser humano, ¿no? O nos operan de alguna cosa y nos vuelven a cerrar la herida. No somos así. Somos seres integrales, somos seres psicosociales y además espirituales. Y en ese sentido es que todas esas áreas de nuestra vida se ven afectadas a través del aborto. Comúnmente cuando se piensa en el papel de los hombres en el aborto, generalmente aparece el estereotipo del hombre que fuerza al aborto. Por eso que las feministas también, ¿no? Hablan tanto del machismo, porque se piensa, se cree que ese es el hombre que ha forzado al aborto, que ha abandonado a la madre de su hijo. Y en lo personal, en todos los casos que me ha tocado atender a mí, si bien existen estos casos que no vamos a negar, pero también hay otros casos donde el padre no quería que ese hijo sea abortado, donde la que ha tomado la decisión sola es la mujer, inclusive sin que se entere el varón. Entonces, no hay que achacar tanto a los varones, ¿no? De que son unos irresponsables, de que no quieren. No, porque hay de todo. En el hecho del aborto hay situaciones muy diferentes. ¿Cuáles son las formas en que el padre se va a vincular al aborto? El padre que se opuso rotundamente al aborto e intentó evitarlo. Puede ser, como les decía, ¿no? Se opuso y no quiso por ninguna forma de que se haga el aborto la pareja, pero ella sin avisarle en algún momento X recurre al aborto y lo hace. El padre que se opuso al aborto pero no hizo todo lo posible para evitarlo. O sea, hay varones así que muchas veces dicen, no, tendremos nomás, no estoy de acuerdo, pero yo voy a apoyar lo que tú decidas. Finalmente esa voz tiene, ¿no? Y no hizo todo lo posible para evitarlo, entonces va a cargar también este arrepentimiento, esta culpa, este dolor a lo largo de su vida. Luego está el padre que al principio apoyó la decisión de abortar, pero luego cambió de opinión. Pero de todas formas, su pareja procedió con el aborto, ¿no? Hay muchas situaciones, como pueden observar. También está el padre que parecía ser neutral acerca del aborto, ¿no? O sea, era indiferente si lo hacía o no lo hacía, ¿no? Existen también ese tipo de papás, de padres. Es que lo que hay que entender también es que somos padres o madres desde el instante de la concepción. No nos convertimos en padres cuando recién nace el bebé o a los meses del embarazo, no. En ese mismo instante de la concepción también ya somos padres o madres de ese bebé concebido. Luego está el padre que abandonó a la mujer frente al embarazo, que hay situaciones de estas, ¿no? Que no quieren asumir su paternidad, que les da miedo, que son muy jóvenes o cualquier otra situación, o no tienen una profesión todavía y pueden abandonar a la mujer ante el embarazo. También está el padre que obligó una decisión de abortar o amenazó con retirar su apoyo si el aborto no se realizaba. Esto yo escuché bastante también en las sesiones de acompañamiento, ¿no? Aquel varón que le dice a la mujer que no va a apoyarle ya, que el dinero no alcanza y que él se va a ir de la casa inclusive si es que no se realizan el aborto. Entonces, de alguna forma obliga, ¿no? Y amenaza, o le amenaza con lo que la va a dejar, ¿no? Y esta situación de sentimiento estresante, de sentirse abandonada y sola, puede empujar también a que la mujer realice este este aborto. El padre que abandonó a la mujer frente al embarazo, ya hemos visto, el padre al que no se le dijo nada del aborto hasta después de que este ocurrió. Y yo he visto que eso afecta muchísimo al varón cuando no se le ha dado la oportunidad de enterarse siquiera que su esposa, inclusive,
o su novia o su pareja estaba embarazada. Sufren bastante estas personas al extremo de destruirse la relación e inclusive destruirse el matrimonio. El padre que nunca estuvo seguro de que ocurrió un aborto, pero que al oír una descripción de las secuelas del aborto en la mujer, reconoce los síntomas. Y de esto yo les cuento una vez que estábamos haciendo una exposición en una plaza, justamente sobre síndrome posaborto y en realidad sobre todo lo que es el aborto y la cultura de la vida. Estábamos en una plaza pública y había mucha gente que visitó la exposición y un señor se acerca. Teníamos un panel donde se hablaba del síndrome posaborto y los síntomas en la mujer que ha vivido el aborto, en las personas, y después de acabar de leer, él se acerca y nos dice: mi matrimonio se ha destruido porque yo veía todo esto en mi esposa. O sea, veía todas esas sintomatologías así terrible que les hizo imposible ya seguir viviendo juntos. Y terminaron y rompieron su matrimonio a causa de esas secuelas. Y él dice, si yo antes me hubiera dado cuenta, después se había enterado también que su esposa había abortado, después de que ya se habían separado. Y dijo, si yo hubiera sabido todo esto antes, hubiera buscado ayudar a mi esposa de alguna forma, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Entonces esto va con este caso, ¿no? Que este padre que nunca estuvo seguro de que ocurrió el aborto, pero que oye esa descripción de las secuelas del aborto en la mujer y reconoce los síntomas. El hombre cuya esposa tuvo una experiencia de aborto con alguien más antes de su matrimonio. Estamos hablando que todos estos varones, estas características o situaciones en las que puede ocurrir el aborto, todos ellos van a sufrir también de este dolor del aborto. Van a vivir lo que es el dolor del aborto. Y esto también es un caso muy frecuente, ¿no? Que la esposa antes de casarse ha tenido otras parejas, ha abortado antes de casarse y cuando se entera el varón también puede sufrir esta secuela, esta sintomatología del posaborto. ¿Quiénes más pueden sufrir esto? Los abuelos. Los abuelos, ya habíamos dicho, ¿no? Los papás, ya sea del varón o de la mujer, que han decidido por el aborto y han presionado tal vez, o después inclusive se han enterado, sus reacciones están frecuentemente ligadas a haberse involucrado en la decisión de abortar. Mientras más se involucran, entonces van a sufrir con mayor intensidad lo que es las secuelas y el síndrome posaborto. Los padres de la madre sometida a un aborto pueden haber forzado, presionado para que la hija se realice el aborto. Pueden no haber sabido nada de él hasta después, o pueden haberse opuesto al aborto, pero haber apoyado cualquier elección que su hija hiciera va a incidir en su vida futura. ¿Cuáles son los síntomas que pueden exhibir los abuelos, ¿no? Los papás del novio, de la novia, de la pareja, del esposo o la esposa? Pena profunda o tristeza por haber perdido a su nieto. Ira contra su hija por haber quedado embarazada o haberse hecho el aborto. Ira contra la pareja de su hijo o hija o con los padres de la pareja. O sea, es una ira, una rabia que empieza a nacer en el interior de las personas que muchas veces no saben explicarla, no saben entender por qué tienen tanta rabia, ¿no? Contra estas personas que hemos mencionado. Además, pueden sentir preocupación por su hijo o hija, queriendo resolver los problemas emocionales, conductuales, ¿no? Empiezan a haber mucha clase de cambios en la vida de estas personas, de sus hijos. Luego, el sentimiento de culpa, por supuesto, especialmente si ellos forzaron la decisión, que hay muchos casos, ¿no? En especial de los casos de jóvenes. He escuchado que son los padres los que les han presionado para que se realicen el aborto, especialmente si ellos han forzado esta decisión o si creen que no vieron las señales de un embarazo. Ocasionalmente habrá circunstancias trágicas cuando los padres vean que la vida de su hijo ha tomado un giro muy cambiante y
sumamente preocupante hacia la dependencia, por ejemplo, de sustancias químicas como drogas o reacciones severas psicóticas, desórdenes alimenticios, inclusive, trastornos en la alimentación, estilos de vida peligroso, promiscuidad, alcoholismo, inclusive llegar a intentos de suicidio en los hijos. Tales padres, por supuesto, van a necesitar un gran apoyo y ayuda para sobrellevar su dolor y presenciar las luchas de estos hijos dañados. Tengo un testimonio en audio, por lo menos en audio yo creo que lo van a poder escuchar. ¿Será posible? Sí, 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 es posible. Estábamos hablando de lo último, los abuelos, cómo se ven afectados, y el testimonio que vamos a escuchar es de una abuela, ¿no? Que pasó por el acompañamiento y nos va a contar así en 2 minutos lo que les estaba pasando como familia. Me van a decir si escuchan bien, no sé, a ver. Okay. Voy a contar un episodio de mi vida que realmente me ha marcado. Hace unos 2 años atrás quedó embarazada. ¿Se escucha? Y tomamos la decisión de que se haga un aborto cuando ella ya tenía 6 meses de embarazo, pensando que era esa la única solución para librarnos del problema. Pero yo veía en mi hija cada día que ahí empezaron los problemas, porque ella salía de la casa indicando que iba a ir a la universidad, pero llegaba siempre mareada o borracha. Entonces recurrí a un sacerdote quien me dirigió al proyecto Raquel, proyecto en el que, gracias a Dios, con la ayuda de los responsables, tuvimos que pedir un apoyo familiar para salir de esta gran problemática en la que nos hemos 3 o 5 meses, entrar en conciencia de lo que habíamos hecho, pero también saber que Dios en su infinita bondad nos había perdonado. Gracias a este proyecto pudimos salvar la vida particularmente de mi hija, la estabilidad emocional y la vida y la estabilidad también de toda nuestra familia. Y reitero, gracias a este proyecto. Bien. ¿Han podido escuchar? Sí, 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 se ha escuchado bien. Bueno, eso es lo que pueden vivir, ¿no? Los papás, como nos ha dicho, es un caso duro porque la muchacha ya tenía 6 meses de embarazo, ¿no? Y ellos, fueron los papás, no presionaron los papás, pero hemos podido acompañar tanto a la hija como al papá y a la mamá. Ambos han pasado por el proceso, todos han pasado por el proceso de sanación, pero lo que sentía la muchacha era que no quería defraudar a sus papás. Pese a que ellos no la presionaron, le dijeron, nosotros te vamos a apoyar lo que tú decidas. Pero esas palabras son fatales en todos los casos. Esas palabras te dejan una puerta abierta a todo. Jamás utilicemos esas palabras para nadie que esté en situación de embarazos en crisis o está peligrando su vida en juego. Que decirle que vamos a apoyarle en lo que decida es lo peor que podemos decir. Tenemos que ser firmes con el consejo que se dé a una persona, mucho más si está en esta situación, y siempre mostrarle opciones y siempre mostrarle ayuda. Alguna vez a alguien de este grupo que me había preguntado cómo puedo hacer para hacer contención de aborto, cuando nos enteramos de alguien que está a punto de recurrir al aborto, lo mejor que podemos hacer es primero ir en su busca, sí, está muy bien, pero también decirle
¿qué necesitas para no abortar? Entonces, cuando decimos esto, que son palabras mágicas, la persona dice, sí, empieza a analizar, ¿no? ¿Qué necesito? En mi casa, mis papás me van a pegar, me van a botar, o no tengo dinero, o no tengo dónde vivir, o muchas situaciones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a escuchar aquello y nosotros le planteamos soluciones ante esos problemas, la persona termina aceptando ese embarazo, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitan escuchar las personas que están en embarazos en crisis, que hay respuestas, que hay soluciones, que hay ayuda real, no solo palabras. Entonces, de esa manera es posible evitar que una persona recurra al aborto. Luego, ¿quiénes también pueden padecer el posaborto y el dolor de este trauma? Los hermanos de los niños abortados y los sobrevivientes del aborto. Ustedes habrán visto en internet, hay muchísimos testimonios de sobrevivientes de aborto. Aquellos que han perdido a sus hermanos por causa de un aborto pueden ser ellos mismos más propensos inclusive a procurar un aborto, a procurarse ellos en su vida futura un aborto. Hay un libro que se llama Miriam, ¿por qué lloras? Se llama este libro. Y allí hay testimonios de mujeres que han pasado por aborto, pero también cómo el aborto ha influenciado con una secuela de dolor a toda la familia, incluidos los hijos que han nacido después de un aborto o los hijos antes de un aborto, en general los hijos. Como les digo, hay una relación familiar con todos aquellos que se vinculan. Digamos, yo soy la mamá, yo he abortado a mi hijo y esa relación que hay con mis hijos, con mi esposo, con todo el entorno con el que vivo, es muy grande y es algo que no vemos posiblemente en los planos físicos, pero que realmente ocurre en los planos espirituales, y es una influencia que puede dañar mucho a todo ese entorno, a esos hijos también, volverlos depresivos inclusive, o con un montón de conflictos, ¿no?, que puedan sentir, vivir a lo largo de su vida, y todo a raíz del aborto. Y en este libro, Miriam, ¿por qué lloras?, están estos testimonios de hijos, de hermanos, de personas que han empezado a sufrir sin siquiera saber que había ocurrido un aborto ahí en su familia o su mamá había abortado, ¿no? Entonces, son cosas que realmente ocurren, pero que no se quieren ver. ¿Qué más? Estos hermanos de los niños abortados, en el caso de los sobrevivientes a un aborto, ¿no?, que han sobrevivido en embarazos anteriores o posteriores en una familia, pueden exhibir un síndrome de sobrevivencia similar al que se ha visto en niños que pierden a un hermano por cáncer o muerte accidental. Entonces, eso es real, como les estoy diciendo. Empiezan a vivir que les falta algo, ¿no?, ese sentimiento de que les falta algo, porque, como les digo, se sienten presencias espirituales inclusive de esos hijos dentro de una familia. Esto es real, no me estoy inventando, lo han dicho sacerdotes, hay testimonios de esto, y eso puede afectar a los hijos anteriores o después de un aborto. Algunos niños perciben que alguien falta, precisamente eso ocurre en este grupo familiar. De conversaciones que a veces se escuchan o por intuición o se sueñan, los niños pueden sorprendentemente percibir una pérdida familiar. Las personas que han sobrevivido a un aborto fallido cuando estaban en el útero pueden lidiar con profundas preguntas a lo largo de sus vidas. Pueden tener un sentido de valía disminuido, ¿no?, perder autoestima, e inclusive pueden intentar suicidarse también. Estas heridas, que son muy profundas, requieren ser examinadas, por supuesto, curadas, auxiliadas. Puede haber mucha rabia hacia la madre que trató de abortarlos o defender el derecho de ella a elegir abortarlos. Puede haber culpa del sobreviviente, se llama, porque un mellizo o un hermano murió, también hay muchos testimonios de esto.
Hay una película que se llama 13 segundos, no sé si la han visto, que es una película sobre aborto también, donde se narra justamente que habían sido mellizos los que estaban en el vientre de su madre, la madre lo abortó, pensó que había terminado con su aborto, cuando tiempo después se entera que seguía embarazada, entonces habían matado a su hermano mellizo. Pero luego las secuelas que habían dejado en el hijo que nació con una minusvalía debido a que también fue afectada su pierna, parece, y cuando ya es grande se entera de que que había sido intentado abortar, su madre termina contándole, pero él sufre un shock así traumático que ya lo tenía, pero al enterarse se le desencadena su síndrome posaborto de una manera brutal, ¿no? Que quería matar a todos los doctores que trabajaban en estos centros de aborto y a todas las personas que querían abortar, además, quería acabar con todas esas personas. ¿De qué manera incide el aborto en familiares y amigos? Las tías y los tíos del niño abortado puede que sepan del aborto. Pueden experimentar sentimientos como tristeza, ira, culpa, si sabían del embarazo y no intentaron impedir el aborto. A menudo son los amigos de la pareja embarazada quienes son consultados e involucrados en la decisión de abortar. He escuchado con mucha frecuencia esto, ¿no? Que a veces se cuenta a algún amigo, alguna amiga, esta situación antes de recurrir al aborto. También estos familiares y amigos que se han podido enterar del aborto, ya sea antes o después de que suceda, cargan con esta tristeza y preocupación por los padres del niño, así como una sensación de haberlo perdido también, ¿no? Es una pena interior que se carga en silencio. Y los practicantes de abortos, que son personal de salud, enfermeras, médicos que se dedican a este negocio, entre comillas, los practicantes de abortos, incluidos las enfermeras, incluso las recepcionistas de estos lugares de aborto, personal administrativo en estos grandes centros donde el aborto es legal, como la Planned Parenthood y sus filiales en Estados Unidos, tienen pues así varios doctores, varias enfermeras, recepcionistas, personal administrativo, psicólogos inclusive que trabajan con el aborto, pero todos estos sufren muchísima tensión en su trabajo. Muchos practicantes de abortos tienen problemas inclusive con el alcoholismo, el divorcio, tienen mayor tendencia a tener accidentes. Muchos que trabajan en este campo además tienen sus propias historias de aborto. Preparé algunos resultados de estudios hechos desde la psicología, pero me da pena no poder compartirlos. ¿Qué hacemos? Elisa, lo que podemos hacer es tal vez que nos pases eso y nosotros en la página de Salvemos las Dos Vidas Bolivia lo vamos a difundir. O sea, vamos a difundir esta información para que tenga mayor alcance. Mil disculpas, en realidad lo que pasa es que esto sale de nuestras manos, son personas que no quieren difundir la información de lo que realmente es el aborto. Entonces, sí. Lo que podemos hacer en realidad, o sea, no pueden callarnos, ¿no? Tal vez puedan dibujar cosas en nuestra, en tus archivos, pero no pueden ocultar la verdad. Lo que te sugiero es que nos pases la información y nosotros lo vamos a difundir para que estas cifras sean de conocimiento de todos, ¿no? Ya. Entonces, así rápidamente yo voy a pasar aquí, luego se los paso el archivo, ¿no? Sí, ya. Por favor. Lo que tengo es reacciones fisiológicas que presentan las mujeres, ¿no? Como dolores de cabeza, como inestabilidad, mareos y desmayos, muchas veces, entumecimientos, hormigueos, temblores y sacudidas, palpitaciones y taquicardia, aumento de la presión arterial, sudoración, opresión y malestar torácica. He tenido casos que hasta han llegado a otro tipo de enfermedades inclusive. Náuseas y molestias abdominales, escalofríos y sofocaciones, fatiga y pérdida de energía total. Tanto en mujeres menores de 25 años, mujeres mayores de 25 años también,
y varones. Muchas veces también ya hablé esto en una anterior charla, que se piensa que los embarazos en adolescentes, y se agarran de esto los grupos pro aborto, que hay mayor incidencia en adolescentes con los abortos, y esto es falso, porque existen, ya habíamos visto también en una anterior tabla, que los abortos se dan entre los 20 a los 35 años de edad con más incidencia, más que en jóvenes adolescentes. Elisa, disculpa que te interrumpa, pero me indican que si, bueno, trates de compartir tu pantalla ¿Ya? y si puedes hacer la administradora José Enrique. José Enrique, Sí, por favor. pero estaba José, Hospedador. ya estaba de anfitrión, José. A ver, no sé si puedes. O hacerlo hospedador, me dice. ¿Cómo es eso? Pero yo no sé mucho esto del Zoom, así que, a ver, yo voy a intentar compartir una vez más mi pantallita. Está compartiendo, ¿no? Sí. Ya, aquí trastornos emocionales y afectivos, no sé, bueno. Aquí vemos disminución de la autoestima, inestabilidad emocional, sentimientos de culpa, sentimientos de fracaso, sentimientos de inutilidad, llanto frecuente. Muchas nos cuentan que lloran sin motivo, no saben por qué, ¿no? Durante todo el tiempo posterior a un aborto. Incapacidad de sentir amor o ternura, dependencia afectiva mórbida. También en mujeres menores de 25 años, el azul, mayores de 25, todo lo que es rojo, en estos sentimientos, ¿no? Trastornos. Estos trastornos se dan con mayor incidencia en este tipo de personas. Y todo lo verde en los varones, como ustedes pueden observar. Trastornos de comunicación o relacionales. Irritabilidad, agresividad, intolerancia a la frustración, incapacidad para mantener relaciones, deterioro de las relaciones familiares, ruptura de la relación con el padre del bebé, rechazo a la figura masculina, rechazo hacia el compromiso. Si la mujer está casada, empieza a rechazar a su esposo, y esto también es causa de que haya una disfunción en el matrimonio y por último una ruptura en las relaciones. Retraimiento social, aislamiento, abandono del trabajo, graves modificaciones de las características, ¿no? Personales, inclusive alejamiento de las personas vinculadas al aborto, ocurre, ya no quieren ver a nadie que le ha ayudado en el aborto, que sabe de su aborto, etcétera, se alejan de estas personas. Trastornos en la alimentación ocurre también con frecuencia, disminución del apetito. Muchos me han contado que han bajado muchísimo de peso después del aborto porque ya no, la vida no es igual, ya no querían comer o muchas cosas, o simplemente la preocupación, la pena y la tristeza les hace bajar de peso, por lo tanto hay disminución del apetito o aumento descontrolado del apetito, inclusive casos de anorexia y bulimia, notable sobrepeso, marcada pérdida de peso, ¿no? Todo esto podemos observar trastornos en la esfera sexual, disminución del deseo sexual, pérdida del deseo sexual, promiscuidad. Estas son investigaciones realizadas en Lima, Perú, aquí cerca, por una psicóloga y enfermera. Sueños con el aborto, ¿no? Esto en el sueño, pesadillas, insomnio inicial, insomnio medio, insomnios por la mañana y persomnios. Ya no pueden dormir más, no encuentran paz, a veces medicadas con medicación para dormir, muchas de estas personas ya viven. Trastornos de tipo obsesivo, ideas catastróficas, esto es muy común. Estos trastornos de tipo obsesivo con pensamientos y sentimientos muy negativos además, autorreproches, alucinaciones o ilusiones, sensación de peligro, miedo inclusive, ¿no? El miedo está presente dentro de todo esto, una sensación de miedo, autocastigo, de tipo depresivo, pérdida de interés por la vida, disminución del interés por sí mismo,
tristeza, vacíos interiores muy grandes que no se saben explicar inclusive, marcados sentimientos de soledad y aislamiento, desesperación o desesperanza, sensación de perjuicio permanente, llanto frecuente, angustia, ansiedad, ideación recurrente de suicidio, intentos suicidas. Todo esto es real, absolutamente real, no es mentira, ¿no? Existe. Síndrome aniversario, y estos son trastornos específicos. Hay casos de que después de haberse realizado un aborto, por decirle a los 3 meses, cuando llegan los 9 meses, el tiempo en que ya tendría que nacer su bebé, entran en profunda depresión. Y cada año, en la fecha que ha abortado la persona, también es este síndrome aniversario que se llama. Reacción de la conciencia, búsqueda del hijo, maltratos a hijos previos o posteriores inclusive. Sobreprotección es otro trastorno que es muy marcado y muy común a las personas que han vivido el aborto. Son sobreprotectoras con los hijos posteriores a un aborto. Narración, ¿no? De un trastorno de narración hace referencia a que puede narrar el hecho de su aborto o no, ¿no? Cuando se les ofrece ayuda a estas personas es cuando empiezan a recién soltar aquella pena que han guardado muchas veces durante años. Evitar contactos con personas que están vinculadas a su aborto generalmente, evitar contacto con mujeres embarazadas, esto es muy frecuente, huyen, escapan de las mujeres embarazadas o de los niños pequeños, y negación del síndrome posaborto, o sea, negar su condición de haber abortado. Por lo general, una gran parte de las personas después de un aborto tienden a caer en negación. Cuando quieren olvidarse del hecho del aborto, negar lo que ha ocurrido, aquí no ha pasado nada, la vida sigue, es como querer ponerle un parche en una herida que está infectada. Eso nunca va a sanar, más bien va a empeorar, se va a gangrenar la herida. Entonces pasa lo mismo con la herida del aborto cuando no es sanada a tiempo. Por lo tanto, todos estos sentimientos que pueden surgir en una persona después del aborto, desde obsesión por los bebés o rechazo por los bebés, insomnios, pérdida de otros órganos, remordimientos, agotamiento, culpabilidad, heridas físicas como un útero perforado, esterilidad, trastornos menstruales, frustración, ira, todo esto es real. Y lo digo porque hemos trabajado con muchas personas quienes han expresado a través de estos dibujos que ustedes ven lo que ellas han vivido. Estos son unos cuantos ejemplos del trabajo que hacemos con ellas, ¿no? Esos dibujos los han hecho ellas, las personas con las que yo he trabajado. El corazón destrozado, donde ya no encuentran respuestas, así se sienten, ¿no? Así vienen, con grandes signos de interrogación y de admiración en sus vidas. Personas donde se ven, miren toda la secuela, diré la cantidad de personas que se han involucrado y que tienen que ver con un hecho de aborto. En este caso, ¿no? Esta persona mostró eso, pero mucho dolor a raíz de eso. Ira, dolor, humillación, ganas de morir, depresión, sentirse sucia, desesperanza, tristeza, avergonzamiento, decepción, culpa, frustración, es lo que expresan en todas sus dibujos, sus sentimientos, ¿no? Tristeza, dolor, miedo, malos pensamientos, sin apoyo. Y estudios que se han hecho en muchísimos países. Se han hecho estudios en Colombia, se han hecho estudios en Guatemala, se han hecho estudios en España. Hay muchísimos estudios que respaldan la existencia de estas secuelas del aborto, el dolor que deja el aborto en la vida de las personas. Este estudio es en Finlandia, por ejemplo, ya antiguo, en 1997, pero de una gran cantidad de mujeres, por eso lo tomamos en cuenta. Este estudio nos dice que hay 7 veces más suicidio entre mujeres que habían abortado. Descubrió el gobierno de Finlandia en un estudio antiguo, ya les decía, en 1997, en una muestra de 9.129 mujeres, ¿no? Un estudio impecable, pero muy estremecedor, que nos muestra una altísima tasa de suicidios
y descubrieron que en el año siguiente al aborto esas mujeres sufrieron 60 veces más muertes por causas naturales, incluida la enfermedad, que las que habían dado a luz. 4 veces más muertes por accidentes inclusive y 14 veces más muertes por homicidios. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente la mujer es como, ya se desprecia a sí misma. Le da igual estar viva o estar muerta. Por ello, ¿no? Incluso estar distraída, estar con su mente en otro lado, todo eso obviamente ha dado lugar a que ocurran más accidentes y también a que puedan morir por esto, ¿no? Por homicidios. 64% de estas mujeres ingresaron en hospitales psiquiátricos tras su aborto. Según un estudio de la Universidad de Estados Unidos, Baltimore, 1984, el 59% sufren trastornos psiquiátricos graves y permanentes tras el aborto, según la Real Academia de Obstetricia de Inglaterra. Como podemos ver, las secuelas son desoladoras muchas veces, porque estamos hablando de una herida real, no es un invento. El aborto genera esta herida en mayor o menor medida con diferentes manifestaciones en las mujeres que lo han vivido y en las personas relacionadas con su práctica. ¿Existe un gran dolor? Por supuesto. La mujer que decidió practicarse un aborto voluntariamente lo hizo para conquistar su vida y se da cuenta que la perdió. Actuó para mejorar su vida, porque eso le ofrecieron, eso le vendieron ahí afuera estos grupos pro aborto, y lo que obtuvo fue un dolor que pesa demasiado. Violencia intrafamiliar, por supuesto. En el campo del trabajo de acompañamiento a mujeres y hombres que han vivido el trauma del aborto, vemos que sus consecuencias son abrumadoras, especialmente en lo que se refiere a violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el aborto va a dejar un germen de violencia en el interior de las personas. Es un germen negativo que te va destruyendo tu psiquis, tu mente, tu corazón, tu alma. Cada aborto va a desencadenar en la mujer y en el varón este germen de violencia que es tan grande y que va a dañar a todo lo que está a su alrededor. Por eso también, según estos estudios, se sabe que el 70% de los matrimonios o de las parejas que han recurrido al aborto, si siguen viviendo juntas, al año después del aborto ya no están más juntas. Hay ira y rabia contenida dentro de cada persona y esto se va a exteriorizar en conductas altamente violentas y agresivas, principalmente con el entorno más cercano, la familia. Escuchamos a diario, ¿no es cierto?, que hay la lucha contra la violencia, planes y proyectos y pactos contra la violencia aquí en Bolivia, contra los feminicidios que se argumentan, ¿no? Y quieren poner parches a estos hechos de violencia, pero nadie se pregunta por qué está sucediendo esto, cuál es la raíz de esta violencia en nuestra sociedad. Sería maravilloso si algún psicólogo de los jóvenes que nos escuchan se dedicara a hacer una investigación sobre esto, la relación entre el aborto y la violencia intrafamiliar. Violencia que puede terminar con homicidios hacia la mujer, ¿no? O hacia el varón inclusive, hacia los hijos, que vamos viendo tanta violencia. De diferentes maneras se va a manifestar esta ira y rabia que está contenida al interior de las personas como ese germen de violencia que va creciendo a través de los años. Hoy en día se habla mucho de poner fin a la violencia como ya les decía, ¿no? Las organizaciones dedicadas a este tema no quieren ver la causa real de la violencia en nuestra sociedad. ¿Dónde está el origen de esta violencia? Aquí les muestro un antes y un después. Lo dibujó una persona que pasó por acompañamiento, pero nos expresa en esta imagen todo lo que te deja el aborto en tu vida.
vemos ese antes, ¿no? Una mujer completa, ¿no? Con manitos, con pies, con ojos, cabello, ya está sonriente. Pero después del aborto, ¿cómo queda? Ya no tiene ni cabellos, no tiene labios porque no sabe qué hablar, no quiere contar, vive en soledad y aislamiento, y no tiene manos, no tiene pies, o sea, como que se ve mutilada totalmente y con muchos signos de interrogación, que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe a quién acudir, no sabe ni quién es ella, ni lo que va a hacer en un futuro. Eso es lo que deja el aborto en la vida de las personas. Vamos a ver algunas experiencias. Este es un testimonio de Lisa que nos ha dejado escrito. Ahí dice: hoy les voy a contar una experiencia mía, algo real y muy doloroso. Hace muchos años quedé embarazada. En ese momento ya era madre soltera, sin apoyo de ninguna persona, sea ayuda económica o moral. También me atormentaba el qué dirá de la gente, qué iba a hacer yo con un nuevo hijo. Pensé que no había otra salida y no podía continuar el embarazo. Aparte de que la persona de quien quedé embarazada ignoraba la situación y simplemente me dejó sola con esto. Tuve que decidir sola. Encontré un lugar seguro y dejé que médicos se encarguen de hacer su trabajo. Al despertar sentía solo dolor por lo sucedido, dolor por haber llegado a donde estaba. No sabía que el dolor y la culpabilidad te persiguen durante toda una vida. Pienso que durante un embarazo te sientes débil, vulnerable, a tomar falsas decisiones y ser mal aconsejada. Sobre todo te sientes sola. Escucha lo que manda el corazón y no decidirás un aborto. Piensa y reflexiona que no toda mujer tiene el privilegio de ser madre y lo que se ha creado es parte de ti, es vida y es amor. Después de un aborto pensarás que no hay ningún remordimiento, pensarás que lo olvidarás, pero necesitarás en algún momento un apoyo real para soltar algo del mal que se hizo, de tomar una mala decisión. Mucho más tarde de lo que me ocurrió, era una gran necesidad hacerlo. Recibí apoyo moral y acompañamiento en Proyecto Raquel. Fue un camino largo, un trabajo espiritual profundo que yo misma no imaginaba. Cuánto dolor había dentro de mi ser. Me ayudó a reconocer el mal que hice. Empecé a recordar todo claramente. Todo lo que había tratado de olvidar retornaba a mi memoria y del mal que se propagaba en su momento. Y lo peor, no me daba cuenta de esto. El acompañamiento que recibí me cambió mi pensamiento. Este proceso lo sentí personalmente como un duelo, y lo es finalmente porque se va un ser, una parte de ti. Ahora, después de tanto tiempo, pienso que puedes evitar ciertas cosas en la vida. Decidir por la abstinencia. No puedes estar con una persona por placer, lastimar sentimientos para abandonar a una persona. No puedes usar un embarazo para que una persona se quede a tu lado. Y no tenemos tampoco derecho de quitar la vida a un nuevo ser. Aquí hay un testimonio en audio que también, por favor, escúchenlo. Esta es ya la recta final que he puesto estos testimonios. Vamos a escuchar. Ay, perdón. No puedo poner mi audio aquí. No, se pasa. Para mí, el aborto no es solo una experiencia física de no tener un hijo. Para mí el aborto es una experiencia emocional y es una experiencia espiritual también. Y no porque yo lo haya escuchado o porque lo esté pensando, sino porque lo he vivido. Y me gustaría hablarles de esa experiencia. Para mí el aborto lo he vivido de dos maneras, personalmente en mi cuerpo y también como experiencia de alguien muy cercano a mi vida. Y me doy cuenta de que me impactó profundamente en mis primeros años de juventud porque estuvo asociado con el desarrollo de la sexualidad, lo que significaba la sexualidad en mi familia, y esto
hizo que yo personalmente creciera con mucha culpa, con mucha vergüenza, viendo la sexualidad como algo peligroso, como algo que provocaba dolor, que provocaba sufrimiento, que era algo muy malo que vivíamos los seres humanos. Y bueno, lo relacionado simplemente al tema de la sexualidad y además de que la gente te prohíbe, la religión y cosas por el estilo. Pero hoy me doy cuenta de que cuando yo lo he vivido, años después, incluso estando ya casada y después de haber incluso tenido ya una hija, fue una experiencia que me produjo mucha soledad, mucho dolor, un tema tabú del que no se lo habla, entonces uno lo vive en soledad, con muchos juicios internos, y yo lo había vivido así durante mucho tiempo. Y aunque no lo decía, y aunque parecía que no estaba manifestado en mi vida, empecé a enfermar, no podía conectarme con mis hijos, y eso empezó a preocuparme. Con el tiempo y buscando ayuda me di cuenta de que yo había negado muchísimo esa experiencia en mi vida, prácticamente no la recordaba, no recordaba la profunda soledad, el profundo dolor que sentí cuando lo viví. Y con los años eso se fue acentuando porque empezó a generar mucho aislamiento de mi pareja y no me podía conectar, sentía mucho vacío. Me doy cuenta de que me sumí en mucha depresión durante largos periodos de mi vida. También empecé a generar una enfermedad y esto yo veo muy relacionado con esta experiencia por dos aspectos. Uno, porque no lo podía hablar libremente, y dos, porque yo sentía dentro de mí que me había provocado una herida muy profunda. Al llegar al proyecto Raquel pude hacer contacto con esta experiencia, pude darme cuenta del daño que me había provocado y bueno, abandoné por fin esta actitud de juicio y sané con el amor de Dios. Para mí Dios fue fundamental en la sanación de este proceso y por eso creo que el aborto no debe ser tomado simplemente como un aspecto legal, sino también como una experiencia emocional y como una experiencia espiritual, porque eso somos. Hay otro testimonio, pero este testimonio es de una persona que quería abortar y no lo hizo. Vamos a escuchar. Buenas tardes. El siguiente audio es para contarles la experiencia que viví acerca de este tema del aborto personalmente. Les comentaré por qué ahora, después de 8 años de pasado el tiempo, veo realmente la realidad y la importancia de tener una orientación. Cuando una mujer se siente en este punto, cuando está embarazada y toma la decisión de abortar, entonces creo que es una decisión que la tomamos desesperadamente, sin pensar, sin saber las consecuencias. Entonces yo quiero comentar indicando que gracias a la orientación que tuve por la señora Elisa y por acercarme también a la iglesia, al Señor Jesús, o a Papá Jesús, como lo nombra ahora mi niño. Entonces es por eso que les hago llegar esta reflexión, indicándoles que siempre hay una salida positiva, siempre va a haber alguien, siempre va a haber una mano y siempre va a estar Dios con nosotros para indicarnos qué debemos hacer en este sentido. Tenemos la bendición de Él y sin Él no seríamos nada. Entonces, pasado el tiempo, yo valoro y digo cómo
pienso mejor y digo las cosas como quería hacer esto en su momento. Me sentía desesperada, sí, pero como dicen por ahí, cada niño es un angelito que viene y él nos escoge como mamá para venir desde el cielo. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho a quitarles la vida. Entonces pensar mejor en ese momento, buscar ayuda, buscar orientación, buscar una charla, buscar una mano para salir de esta situación. Y lo único que les puedo decir ahora, que mi pequeño es lo más lindo que tengo. Ser mamá es un don que Dios nos da y que nosotros no podemos quitar o evitar esta decisión que Él toma con nosotros. Entonces ahora mi niño es mi razón de luz, mi razón de vivir. Espero que este audio les sirva mucho para pensar en esos momentos tan difíciles que pasamos nosotras las mujeres. Un abrazo grande. Buenas. Bien, continuamos, ya terminando. Quienes venimos trabajando de cerca con el tema del aborto y posaborto, estamos seguros que el día que el ser humano vuelva sus ojos a Dios, se erradicará el aborto de la humanidad, porque solo esa conciencia de amor a Dios es la que nos hace abrir los ojos a la verdad de amar la vida incondicionalmente en cualquier situación, en cualquier circunstancia. El ser humano se habrá transformado y la sociedad habrá empezado a sanar de esta profunda herida biopsicosocial y espiritual, como hemos podido ver. Hay sanación, hay esperanza. Muchas gracias. Ok, Elisa. Bueno, en primer lugar, agradecerte, ¿no? De parte de todos los integrantes de Salvemos las Dos Vidas Bolivia, y bueno, agradecer también a todas las personas que se han unido mediante Facebook. Vamos a leer sus preguntas en un momento más. Y bueno, todo lo que has expuesto en realidad ha abierto los ojos no solo a mí, sino a muchas personas, de que el aborto no solamente afecta a la madre, ¿no? Sino afecta a todo el entorno familiar e incluso en tu entorno de amistades, ¿no? Muchas gracias en realidad por tocar este tema como pocas personas lo tocan, ¿no? Poco a poco estamos siendo silenciados, pero seguimos en la lucha, vamos a resistir para que el aborto no sea visto como una solución, sea visto como lo que es en verdad, ¿no? Que es el asesinato de un niño en el vientre de la madre y que, bueno, priva el derecho fundamental, que es el derecho de la vida. No sé si, bueno, podrías hablarnos un poco más de lo que es este proyecto, Raquel. Están haciendo muchas preguntas porque son varias personas, perdón, las que quieren ayudar o conocen personas o bueno, son ellos mismos también o ellas mismas que están empezando como a tomar conciencia de lo que es el aborto, porque es un tema que está siendo tocado bastante, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Y bueno, tienen testimonios o quieren participar de este proyecto, ya sea como colaboradores o como personas que realmente necesitan ese tipo de apoyo, que lastimosamente han llegado a tomar una decisión que no es una decisión que se toma de forma feliz, ¿no? O sea, no es una decisión que uno va y va saltando diciendo que va a hacer un aborto, ¿no? Entonces, más que todo, nosotros queremos invitar en sí a todas las personas que conozcan o que han pasado por un aborto y, bueno, quieren sanar, no, o sea, quieren sanar, quieren perdonarse, quieren continuar con su vida y, bueno, estar conscientes de que esa decisión que esas personas han tomado ha repercutido en toda su vida, ¿no? Y no son conscientes de ello. A veces las personas están con ira o a veces las personas están enojadas y no saben por qué es, pero sí se han realizado un aborto, ¿no? Entonces, por favor, si podrías darnos lo que es una información para que
las personas que están en esta exposición puedan tomar nota y, bueno, tener como referente el proyecto Raquel. Sí, con mucho gusto, ¿no? Agradezco a todas aquellas personas que están preguntando y tienen interés sobre Proyecto Raquel. Como explicaba al principio, Proyecto Raquel es un ministerio de acompañamiento en síndrome post-aborto. Es un ministerio de la Iglesia Católica. Nace en la Iglesia Católica hace 40 años ya en Estados Unidos, justamente por el drama del aborto, y lo van adoptando muchos obispos para sus diócesis para poder hacer este trabajo de sanación espiritual. Fundamentalmente, Proyecto Raquel es sanación espiritual porque es el lado que se deja colgado en la mujer. Al margen de que puede vivir secuelas físicas, que ya hemos visto también las secuelas psicológicas, pero también existe esa parte espiritual que necesita sanar, como nos decía uno de los audios que hemos escuchado, ¿no es cierto? Entender que también te deja una herida espiritual profunda el aborto es poder conducir a estas personas, tanto mujeres como varones que han vivido el aborto, por este camino de sanación. Estaba hace rato viendo aquí en el grupo, hay varias personas de Proyecto Raquel La Paz y hay una que trabaja específicamente con varones. No sé si está por ahí. Hermanita. No, Lisa, ¿sí? No sé si podrías entrar a mi video, o sea, y hacer clic y hacerme admin. Ya, sí, estoy aquí. Tú eres, perdón, Jimena. Jimena, espera un momentito, por favor. Jimena, aquí está, hay más. Aquí dice, para hacer anfitrión. Exacto, sí, por favor. Sí, ya estás. Perfecto, ya. A ver, voy a tratar de organizar un poco. Hasta mientras, tal vez, por favor, si podrías decirnos las direcciones para que vayan a Proyecto Raquel. Por favor, yo les voy a volver a compartir esta pantalla, si se puede o no se puede, no importa, pero bueno, les puedo dictar nomás porque después otra vez nos vamos a hacer un bollo. Ya, por favor, antes de que dictarles, les estaba explicando, en Proyecto Raquel es necesario pasar por un proceso de capacitación para poder hacer este acompañamiento. ¿Cómo mi persona llega a Proyecto Raquel? En temas Provida yo he empezado a trabajar allá desde el año 1997 aproximadamente, cuando tomo también conciencia de lo que es el dolor del aborto. A partir de allí empiezo a meterme en uno de los primeros movimientos Provida en Bolivia, que se llama ANE Provida, y empiezo a trabajar a tiempo y a destiempo allá, ya son más de 20 años atrás, y a partir de ahí, prestando esta ayuda en prevención de aborto, empezamos a encontrar que había muchas mujeres que habían pasado por abortos de repetición, que se llama. Porque quien cae por primera vez en un aborto tiene mayor tendencia a volver a caer nuevamente en otros abortos. Y cuando se presenta esta situación, resultaba sumamente complicado poder prestar asistencia después de un aborto. No teníamos las herramientas. Podíamos decirle, no sufras, todo va a pasar, oraremos, etcétera. Se puede hacer eso se llama hacer contención ante ese sufrimiento, pero a más de eso no sabíamos qué hacer. Allí también es Dios quien va poniendo en cada persona, ¿no?, sus equipajes, ¿no?, y también sus vocaciones. Sentimos, en mi caso, la profunda necesidad de ver qué pasaba después del aborto y si había alguien o algún curso o algunos en otros países, algo que se refiriera a hacer el trabajo con las personas que habían abortado. Y en efecto, encontré esto y fue así que yo encuentro Proyecto Raquel y tomamos la capacitación, todo un equipo, el año ya 2012 y 2013, porque es larguita la capacitación, más de 150 horas, profundamente trabajadas, bien trabajadas, donde se nos da la posibilidad de hacer este acompañamiento a las personas, no para porque muchas veces cuando no estás capacitado se puede hacer caer a las personas en una pseudosanación que es falsa. Es decir, creer que están sanados y no estarlo.
Entonces, esto ocurre con mucha frecuencia cuando no hay las herramientas necesarias y la capacitación necesaria para poder completar todo este camino de acompañamiento con estas personas. Entonces, quienes quieran ser parte de Raquel, con mucho gusto pueden serlo, pero inicialmente tal vez ayudando a hacer contención, que les vamos a dar las herramientas también, ayudando a captar las personas que necesitan ayuda, y ya para ir consolidando un grupo que reciba la capacitación. La capacitación es maravillosa, es hermosa, porque inclusive uno mismo necesita sanar de muchas cosas antes de poder prestar sanación, ayuda de sanación espiritual a otras personas. No trabajamos solos en Proyecto Raquel, trabajamos con la ayuda de sacerdotes. Es la unión de la iglesia, no podemos hacerlo sola, porque a través de todo este proceso termina con el sacramento de la misericordia, que es el sacramento de la reconciliación, donde si bien la persona en algunas otras oportunidades ya ha hecho confesión de su hecho de aborto en su vida, necesita volver a hacer confesión de vida, bien hecha. Entonces, realmente en Proyecto Raquel preparamos a la persona para que haga la mejor confesión de toda su vida, sacando muchas veces no solo el trauma del aborto, sino se da cuenta que hay muchas otras cosas que viene cargando por detrás. Y hemos encontrado muchos denominadores comunes en el acompañamiento posaborto que también dejan huellas de dolor anteriores al aborto, ¿no? Y eso también es un condicionante tal vez para que posteriormente las personas recurran a la decisión de aborto. Ok, bueno, Elisa, más que todo lo que, si puedes pasarnos esta información por privado, vamos a compartirlo en la página. Ya. Y bueno, a todas las personas que están en Zoom y en Facebook, los invito a que den like a la página de Salvemos Dos Vidas Bolivia para que puedan hacer seguimiento de toda la información que nosotros compartimos, para que se profundice más de lo que es esta lucha, que bueno, es una lucha más que todo, creo yo, moral, ¿no? Porque el defender la vida es una lucha que los activistas pro vida la hacemos día y noche, ¿no? Perdemos amistades, perdemos, no sé, recibimos amenazas, recibimos lo que son, o sea, comentarios no tan buenos, pero esta lucha es por las vidas que no pueden defenderse, ¿no? Entonces, si tú, las personas que están viendo esto, eres un activista pro vida o quieres estar más activo en esta lucha, puedes contactarnos a lo que es nuestra página también. Y si te han insultado, si te han censurado, no pierdas lo que es o sea, no pierdas la fe en esta lucha, ¿no? Entonces, no sé si ya pueden leer las preguntas. Dame un segundito. Sí, yo estoy leyendo aquí a alguien que Por preguntaba favor. si hacer un aborto con pastillas es igual de malo. Por supuesto que sí. Hoy en día, los índices de aborto en su mayoría son realizados por el aborto químico, que se llama, a través del misoprostol. Y este aborto está dejando huellas mucho más profundas inclusive que el aborto que el aborto quirúrgico realizado en un consultorio, en un hospital, a través de legrados y aspiraciones o cualquiera de esos métodos. El aborto químico está dejando secuelas que desencadenan el síndrome posaborto mucho más pronto, mucho más antes que lo que ocurría con el anterior aborto. Entonces, ¿y por qué ocurre esto? No sé si han tenido oportunidad de ver la película Unplanned, Sin Planificar. En esa película se mira todo el proceso de un aborto químico por pastillas, que es llevado de forma muy dolorosa y demasiado traumática por la mujer, generalmente en soledad, en su casa o en la casa de alguna amiga, en un baño, ¿no? Durante todas las horas que dura el proceso de aborto. Y la mujer, aparte de que del dolor que empieza a sentir, ¿no? Que es sumamente desgarrador, puede tener hemorragias, perder el conocimiento, bajarle la presión, muchas cosas, ¿no? En soledad.
perder la conciencia, aborta a su hijo a solas y ella mira desde los sangrados lo que está expulsando. Y este trauma de ver a su hijo con el cual no sabe lo que hacer, yo he escuchado narraciones aterradoras al respecto y lo que han hecho con el hijo abortado, esto que generalmente termina en el inodoro, esto deja un trauma tan grande y tan profundo en la persona que inmediatamente se le desencadena su síndrome posaborto. Entonces, sí es igual y peor de malo que el aborto quirúrgico, las secuelas son igual de profundas. Exacto, mira, bueno, todo lo que estás hablando son cosas que no se difunden fácilmente, ¿no? O sea, prácticamente el movimiento que promueve el aborto descalifica lo que es la depresión posaborto y todas las consecuencias, ¿no? Pero, bueno, nosotros, los pro vida, los que defendemos las vidas, no solamente nos enfocamos en la vida del niño por nacer, ¿no? Sino en la vida de la madre, porque sabemos, tal vez no por experiencia propia, pero sabemos que el aborto es una experiencia traumática, tanto en lo que tiene que ver en el cuerpo, con lo que es seguir con tu vida sabiendo que es el camino o la decisión que has tomado, ¿no? Lo que es esta depresión puede ser de forma silenciosa y se puede manifestar de muchas formas. Nuevamente te agradezco porque realmente has abarcado lo que son todas las consecuencias que puede traer un aborto y que, bueno, lastimosamente a veces son problemas que la gente vive de forma silenciosa y no está consciente de ello. No sé, pueden echar la culpa al estrés y demás, pero son cosas que tienen reprimidas o que deciden ignorarlas, ¿no? Entonces, mira, yo te voy a leer lo que es una pregunta acá de Facebook que me parece súper interesante y que, bueno, que va con lo que acabas de comentar, que dice que Isabel Thompson dice, ¿no? Conozco un varón que dio pastillas para abortar a su pareja sin el consentimiento de ella, cosa que pasa, ¿no? Y provocó que pierda al bebé y él no quiso reconocerlo en su tiempo. Ahora él no lo reconoce aún, pero muestra remordimiento. ¿Hay alguna manera de ayudarlo? Bueno, o sea, aclarar que en la página de Salvemos Dos Vidas vamos a proporcionar toda la información y todas las direcciones para que se puedan comunicar con Proyecto Raquel, pero Elisa, por favor, si podrías responder esto, tal vez. Por supuesto, toda persona que en su momento se da cuenta de lo que ha hecho y tiene arrepentimiento, está listo para pasar por un camino de acompañamiento y sanación. Porque cuando la persona está en negación, es muy difícil que busque ayuda. Es muy difícil que se pueda trabajar con estas personas. Pero cuando ya hay esa apertura de sentir el arrepentimiento, de darse cuenta de lo que ha hecho, entonces también viene esa necesidad de buscar algo o alguien que pueda ayudar. Entonces, por supuesto que sí, ¿no? Si es que necesitas pasarle, o puedo al final poner aquí en el chat mi teléfono, pueden buscarnos, por favor. Si es varón, está aquí, les decía, la persona que hace el acompañamiento con varones. Yo quisiera presentarle, aunque sea solo que nos hable un ratito, por favor, de su trabajo. Ella tiene mucha experiencia del trabajo con jóvenes varones. Y quisiera, por favor, querida hermana Asunta, que nos hable un ratito. Hermanita Asunta. Buenas noches. No sé. ¿Está activado su micrófono? Okay. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha bien. Con varones no tengo, pero sí tengo experiencia y creo que se me van a aumentar los casos. Bienvenidos. He trabajado con señoritas y de verdad es un reto, pero es tan importante acompañar. Y sobre todo cuando el joven, como usted, Elisa, dice, se arrepiente, que no tenga miedo, sino hay solución para todo. Para Dios nada es perdido. Y estamos con brazos abiertos para todos aquellos que necesitan ayuda y que se animen, que me buscan. Y
estoy presente, estoy aquí. Eso. Gracias, hermanita. Gracias. Muchas gracias. Bueno, disculpa que te corte, Elisa, pero acá tenemos otro que dice, tengo testimonios de varones que han hecho abortar sus hijos y también tienen problemas, pero los ocultan, justo lo que indicaba hace un momento, ¿no? Y nunca se dicen las secuencias del aborto en el varón. Y claro, bueno, a veces todo se abarca a la mujer, pero en realidad, o sea, el hombre que no está de acuerdo sufre, ¿no? Sufre en silencio y, bueno, puede llegar a el tema problemas de alcoholismo y demás. No sé si puedes explicarnos esto un poco mejor, Elisa. Sí, en general, el varón que sufre el síndrome posaborto lo que va a experimentar es una pérdida de su virilidad, pero en todos los sentidos. Normalmente el padre, por naturaleza, tiende a ser el protector, el que cuida, el que protege, el que sostiene. Es algo natural en la condición de varón, de hombre. Cuando ocurre el aborto, el hombre siente que esto ha perdido, ¿no? Cuando él ha sido el que ha inducido al aborto o cuando se ha enterado que su esposa ha abortado o cualquiera sea de las situaciones como hemos visto. Lo primero que va a sentir es eso, ¿no? Que un vacío interior y un sentimiento de que ya no es capaz de hacer las cosas que antes hacía, que no ha sido capaz de cuidar la prole, ¿no? Que es la función del varón, que no ha sido capaz de impedir que maten a su hijo. Entonces, esto va a repercutir de manera, puede ser de conductas tendientes al alcoholismo o a la violencia sobre todo. Una violencia, no se olviden del germen de violencia que les hablé. El hombre va a tornarse silenciosamente en un ser violento, ya sea de palabra, ya sea de conducta, va a ser agresivo con la mujer, obviamente, porque la mujer ha matado a su hijo, ¿no? Porque no ha hecho nada por impedirlo, y empieza a tener esta conducta muy violenta que puede terminar incluso con la muerte, como hoy lo vemos. Por eso les preguntaba también, ¿dónde está la raíz de la violencia que hoy vemos? Vemos muertes de mujeres, pero también de niños, también de hombres. ¿Dónde está esa raíz de la violencia? Seguro que si investigamos, y en algunos países lo han hecho, ¿no? Y han sacado estas conclusiones, seguro que investigamos la vida de estas personas, vamos a encontrar que ellos han vivido un aborto en sus vidas. Y esto los ha ido tornando cada vez más violentos. Okay, bueno, Elisa, este tema que abordamos del el papel del hombre en el aborto me recuerda mucho a lo que pasó en Colombia, ¿no? Y cómo abortaron a un niño de 7 meses, a un bebé, perdón, de 7 meses que, bueno, prácticamente podía vivir fuera del vientre de la madre y que el padre quería asumir toda la responsabilidad que conlleva tener un hijo, ¿no? Entonces, con este precedente invito a todos los hombres en realidad, ¿no? De que hagan prevalecer su derecho, que alcen su voz, ¿no? O sea, que porque hay muchos hombres que no están de acuerdo o que prácticamente no se enteran de la decisión que va a tomar su pareja o su expareja o la persona con la que lastimosamente no llegan a vivir esta situación, ¿no? Y como la gente, el varón no se entera, perdón, es que puede dañar la relación a largo plazo, ¿no? Y en el caso de que sí esté enterado y esté en desacuerdo, también puede quebrar la relación, la familia y demás, ¿no? Entonces, invitamos a todos los hombres que sean más activos en esta lucha porque su voz es igual de importante que la mujer, ¿no? Bueno, acá tengo otra pregunta que dice, buenas noches, ¿por qué hay mujeres que no sienten remordimiento y siguen abortando a pesar de los daños físicos y psicológicos? No sé si podríamos reforzar esto porque, bueno, hay muchos comentarios y preguntas de que a pesar de que ya se ha aclarado que estas consecuencias vienen a veces de forma silenciosa, no sé si puedes aclararnos de nuevo esto, por favor. Sí, les había dicho, recuerden los abortos de repetición. Quien ha caído en un aborto
con mayor facilidad puede caer en otros abortos. Aunque se haya arrepentido en un primer momento, si no recibe ayuda, la persona fácilmente ya lo hice, lo hago otra vez. Hay una conducta muy frecuente en las personas que han abortado. Sienten una necesidad imperiosa de querer volver a embarazarse nuevamente. Pero cuando lo hacen, otra vez recurren al aborto. O sea, y se vuelve un círculo vicioso en la persona hasta que esta persona no abra los ojos a la verdad de lo que está haciendo, hasta que no le venga ese arrepentimiento real. Y normalmente esto viene a través de los llamados conectores. Muchas personas que ya se han hecho un aborto 2 veces, 3 veces, viven en una negación constante. Muchas veces hasta se vuelven de la línea feminista, las que están a favor del aborto y combaten, ¿no?, a los que estamos en contra, están en esas líneas y no se dan cuenta. Recuerden la vida de Sarah Winter, ¿no? Sarah Winter también ha pasado esa misma historia. Viven en una negación constante y no se dan cuenta hasta que ocurre algo en sus vidas, ¿no? Ese algo que les hace reaccionar y que les hace ver esa realidad de lo que han hecho y de lo que en realidad es el aborto. Ese dolor, esa secuela profunda de destrucción interior que te deja el aborto, cuando tomas conciencia de esto, recién sientes la necesidad de que ya no puedes guardarte más aquello que estabas viviendo, ya no puedes seguir negando que aquello te está destruyendo, entonces buscas ayuda. Entonces es real esto de que caen 1 vez, 2 veces, 3 veces, a veces pueden sentir a veces un arrepentimiento, pero mientras no pasen por un proceso completo de acompañamiento, de ayuda, no pueden haber psicólogos muy buenos también, que quién sabe hace un buenísimo trabajo, pero si no tienen una ayuda real estas personas, es muy difícil que entiendan lo que les está pasando y nunca más vuelvan a repetir un aborto, ¿no? Solo aquella persona que ha tomado conciencia de lo que es el valor de la vida y de lo que es Dios en la vida, ¿no?, recién hay un cambio en la persona. Recién, ¿no? Y muchas veces yo he escuchado inclusive a estas personas pro aborto decir que porque creemos en Dios o porque somos religiosos tenemos estas taras, nos han dicho, ¿no? De que la religión y que el pecado, que el aborto es un pecado y que la culpa, ¿no? Nos cargamos y hacemos creer a las personas y a las mujeres que cargan una culpa y no es así. Es algo que, como hemos visto, ocurre en el ser interior de la persona, en su conciencia más profunda, en su mente, en su corazón y en su alma, algo que le está diciendo a gritos que algo no está bien, ¿no? Y eso puede cargar años de su vida hasta que no encuentre algo que le vuelva a devolver la paz después de lo que ha hecho. Perfecto, Elisa. Bueno, acá, personalmente hay una pregunta que me parece súper interesante y antes de hacerla quiero aclarar de que la postura pro vida no siempre está ligada a la fe o a la religión, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro grupo tenemos todo tipo de creyentes como también no creyentes, ¿no? O sea, el tema de la posición pro vida no está tan ligada a lo que es el tema de la religión y la fe. Hay personas que no practican ninguna fe y aún así defienden la vida por cuestiones de principios inculcados por su familia o por el simple hecho de que se han dado cuenta de que matar a un niño en el vientre de la madre es algo inhumano, ¿no? Esta pregunta es la siguiente que la hace Carlos. Si hay una persona que no es católica y quiere recuperarse de la fatal decisión de abortar, ¿puede encontrar su lugar en Proyecto Raquel? Puede encontrar. Todos son bienvenidos, ¿no? Todos son bienvenidos. Yo les voy a decir una verdad y un secreto. En Proyecto Raquel siempre hemos recibido a todos. Han llegado a nosotros personas evangélicas, personas no creyentes, de todo. Pero el camino de Proyecto Raquel, además de sanación, es un camino de conversión. Esa es la verdad. Yo no puedo engañarles. Es un camino de conversión donde han encontrado a Dios en sus vidas,
han sentido el perdón de Dios y el abrazo de Dios, y eso les ha sanado. Entonces, aunque hayan llegado no creyentes, finalmente terminan convirtiéndose, acercándose a la iglesia, realizando su sacramento de la confesión y volviendo a la iglesia, y esto es lo maravilloso del Proyecto Raquel. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿hay estudios en Bolivia de los síndromes post-aborto? Esto está muy interesante, la verdad. No, he tenido muchas consultas a estudiantes de psicología que han venido a Proyecto Raquel a recabar información y datos. Me imagino que ellas han hecho sus tesis en psicología, la mayoría, y en sociología sobre el síndrome post-aborto con los datos que les hemos brindado. Pero ya les había dicho hace un momento, si hay psicólogos o estudiantes en psicología o en alguna otra área que les gustaría hacer investigación al respecto, sacando los datos arrojados por el trabajo que venimos realizando, con mucho gusto podemos ayudarles a asistirles con información para que esto se pueda sacar oficialmente como un trabajo de investigación para los bolivianos, ¿no? Está abierta esa posibilidad. Perfecto. Entonces, si bien no hay, invitamos tal vez a estudiantes de psicología para que puedan realizar este tipo de estudios y mostrar y reforzar más todo lo que hemos visto en esta charla, ¿no? A Así ver, es. tenemos acá otra, dice, ¿qué tan alta es la tasa de mortalidad en las mujeres post-aborto? O sea, en los síndromes de los que estamos hablando. Habíamos visto, según ese estudio en Finlandia, que hay, tienden más a tener accidentes, tienden a tener conductas suicidas, ¿no? Eso es real. La mayor parte de las personas que en mi caso me ha tocado acompañar, todas han tenido por lo menos ideación suicida. O sea, imaginen, si no hubieran llegado a buscar ayuda, ¿cómo hubieran terminado? ¿No? Entonces, en esos estudios en Finlandia que les decía, realmente han encontrado esa relación que se aumentan las conductas de muerte por suicidio o por accidentes. Cuando nos dicen los grupos pro aborto que con el aborto se van a bajar las tasas de mortalidad materna, es mentira. Más bien se incrementan, se disparan los índices de mortalidad, pero además por otras causas, incluso por consumo de alcohol, ¿no? Por promiscuidad inclusive, que les va a ser más tendientes a contraer enfermedades de transmisión sexual que pueden llevarlas a la muerte también, como el VIH-Sida, y aparte de los suicidios. O sea, es increíble la secuela de daños tendientes a una mortalidad mayor de la que nos muestran las mujeres que están a favor del aborto. Exacto, mira, bueno, Elisa, es de mi agrado hacerte saber que la llegada en Facebook es muy buena. Hay muchas personas que están preguntando por el proyecto Raquel y eso la verdad me llena de mucha alegría. Y esta pregunta es mía, así que, ¿qué se necesita para que el proyecto Raquel llegue a demás departamentos, ¿no? Porque esta es una lucha en la que toda Bolivia se tiene que unir. Algo aparte antes de contestar tu respuesta. ¿Saben qué se necesita, jóvenes? Y sé que la mayoría que están por ahí son jóvenes. Necesitamos jóvenes como ustedes, en primer lugar, dispuestos no solo a levantar la voz en contra de lo que está mal, como el aborto y todas las secuelas que dejan la vida de las personas y en su sociedad, en la sociedad en su conjunto. El aborto destruye familias, como hemos podido ver, por la afectación inmensa que tiene. Lo que necesitamos es que tomemos no solo ese deseo de levantar la voz, sino también, nos decía un líder pro vida en Vida Humana Internacional y nos lo repite siempre, ¿qué se necesita para una persona pro vida, que sea realmente pro vida? Primero, la oración, porque es una batalla espiritual. Y por eso es que yo no entiendo mucho cuando decimos, hay ateos que defienden la vida, lo hay, pero hay que entender que esto es espiritual además. Por eso se necesita oración, formación. O sea, si yo quiero ayudar en síndrome posaborto, debo formarme. Si yo quiero ayudar en enseñar a los matrimonios, a los jóvenes, de que hay métodos de reconocimiento de la fertilidad sin recurrir a la anticoncepción, tengo que formarme. Si quiero ayudar en temas de aborto, ideología de género y tantas cosas que hay dentro del área pro vida, tengo que formarme.
para inclusive hacer acompañamiento a personas con tendencia homosexual, para poder ayudarlas a salir de esa condición a través de terapias psicológicas, las hay. Entonces, todo eso necesita formación. Entonces, no tenemos que quedarnos solamente en recibir muchas veces información, levantar la voz en redes. No, necesitamos ser efectivos. Y la efectividad se realiza a través de ese tercero pilar de la lucha pro vida, que es la acción. Entonces, ahí sí vamos a ser efectivos, ahí sí vamos a tener propuestas. Ayudar a una persona que está embarazada no solo es decirle no abortes, sino ya les dije al principio, brindarle qué cosa necesitas para no abortar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a conseguir esto, yo te voy a llevar allá. Hay casas de acogida. ¿Por qué no soñar con fundar muchas casas de acogida en Bolivia, donde podamos llevar a todas estas mujeres abandonadas, solas, en situación de embarazo? Soñemos. ¿Por qué no seguir soñando en que realmente podemos cambiar nuestra sociedad, pero siendo efectivos, con acciones concretas y reales? Ok, bueno, muchas gracias, Elisa. Realmente tu exposición, personalmente, y hablo también por todos los que conformamos, Salvemos las Dos Vidas Bolivia, nos has abierto los ojos y reforzado más que todo lo que es las consecuencias de un aborto, ya que lastimosamente esto no se habla mucho, ya que están prácticamente descalificando lo que es el síndrome post-aborto. Están logrando, y creo que ya lo han logrado en algunos países, pero lo que nosotros queremos más que todo es pelear por las vidas y difundir lo que es esta información que tú nos has dado. Realmente el alcance en Facebook ha sido muy bueno y hay muchas personas que ya se van a estar comunicando contigo que quieren participar de forma activa, son personas activistas pro vida y que quieren participar en el proyecto Raquel y aportar. Con mucho gusto. Me preguntaban la capacitación en otras ciudades, ¿no es cierto? Por supuesto, se puede llevar a todas las ciudades que así lo deseen, formarse un equipo, capacitarse. La capacitadora viene desde el Ecuador. La capacitadora para Latinoamérica, la señora Nancy Tosi, excelente líder pro vida en su país y en Latinoamérica, muy conocida. Ella es la capacitadora de Proyecto Raquel para Latinoamérica y ha venido muchas veces a Bolivia. Ella nos ha capacitado y está dispuesta siempre a capacitar nuevos grupos en nuevas ciudades. Lo importante es armar el grupo, hacer la difusión, conseguir el lugar y la capacitación se lleva a cabo. Exacto. Mira, Carlos, bueno, ya dieron un número, que creo que es tu número de celular acá en la página de Facebook. Y hay un comentario también que me parece muy bonito, que dice, nuestro país necesita muchos jóvenes pro vida. No solo jóvenes, sino personas que realmente tengan la convicción de defender las vidas de quienes no se pueden defender, ¿no? Que dar voz a los que no tienen voz más que todo, ¿no? Y ser activo en las redes sociales, eso es muy bueno, eso sí, pero siempre y cuando todo eso lo llevemos a la acción, ¿no? Que nuestra lucha sea llevada siempre adelante con nuestras acciones, ser consecuentes con nuestra lucha, ¿no? Dar apoyo, y esta lucha no solamente es de redes sociales, como lo dijiste, ¿no? Es una lucha que la tenemos que llevar a nuestra vida y ser consecuentes de ello, ¿no? Así es. Son varios que dice, ¿cómo podemos ayudar al proyecto Raquel? Esto, más que todo, esto quisiera que lo vuelvas a aclarar, mil disculpas, lo que pasa es que son varias personas las que realmente están interesadas en este proyecto y me parece súper lindo, dice, ¿cómo podemos ayudar? O sea, no solamente quieren capacitarse, no solamente quieren contar sus experiencias, sino quieren ayudar para que este proyecto sea grande, ¿no? Sí, formar un equipo, como les había dicho, donde podamos ir captando a aquellas personas que necesitan ayuda, ¿no? Y luego nos van derivando a las personas para poderles hacer el acompañamiento, haciendo difusión sobre todo. Van a ayudar a Proyecto Raquel en cuanto puedan hacer más difusión de lo que es Proyecto Raquel. He puesto ya mi teléfono ahí, el 7055-4833. Escríbanme, llámenme. También pueden escribir a proyectoraquel
raquel.bo@gmail.com, es la página de Proyecto Raquel en correos, en email, y también estamos en Facebook como Proyecto Raquel La Paz. Allí pueden escribir también a través de Messenger. No sé, no se me ocurre qué más, pero todos son bienvenidos los que quieran ayudar a armar equipos en sus ciudades de gente voluntaria que sobre todo se ocupe de hacer difusión, de que existe ayuda después de un aborto. Esta es la frase clave para aquellas personas que necesitan ayuda. Y aunque no crean, en todos nuestros círculos donde vivimos, familiares, de amigos, existen personas que han abortado o han sido partícipes de un aborto y necesitan ayudar, necesitan sanar. La humanidad necesita sanar. Entonces, ayudemos a difundir este proyecto. Sí, no, la verdad, la difusión en las redes sociales es muy importante, Elisa. Nosotros, bueno, personalmente yo me comprometo, también sabemos a las dos vidas, desde Twitter, desde Instagram y nuestra página de Facebook, vamos a empezar a difundir lo que es, porque bueno, realmente hay muchas personas que necesitan sacarse de ese peso, necesitan sanar, ya, bueno, han continuado con sus vidas, pero no de la manera correcta, ¿no? Sino llevando un gran peso. Y que este proyecto Raquel es un proyecto que ayuda a la mujer y por ende a su entorno, ¿no? Sí. Entonces, más bien, de nuevo, de verdad, agradecerte un montón. Personalmente has tocado temas que son muy importantes, ¿no? Este tema de defender las vidas es una responsabilidad muy grande y hay que decir toda la verdad. No como las personas pro aborto que solamente dicen las verdades a medias, ¿no? Y plantean el aborto como una solución y en realidad no es así. Todos los activistas pro vida, todo el grupo Salvemos a las Dos Vidas, como nuestro nombre indica, ¿no? No solo nos preocupamos por una vida, nos preocupamos por ambas y más que todo ahora por todo el entorno familiar y amistades que puedan llegar a sufrir algún tipo de consecuencias, porque un amigo que acompaña a una mujer a hacerse un aborto a su amiga, eso también le puede afectar, ¿no? Inconscientemente, ¿no? Hemos visto. Y yo leía por ahí que alguien, creo que José decía que quería contar un testimonio, ¿sí? No, solamente era parte de esa pregunta. Nos pedía cómo podemos hacer para integrarnos. No solamente para adquirir formación, sino cómo contactar al colectivo o a la organización de la que sos parte, al proyecto Raquel. Así es. Lo ideal sería, pero, tener un equipo en cada ciudad que puedan estar capacitados para asistir a las personas que están en su ciudad. Esto normalmente nosotros lo hacemos presencialmente, pero en esta pandemia, aunque no crean, ha sido el tiempo en que más casos de posaborto nos han llegado y hemos tenido que atender virtualmente, ¿no? Estamos atendiendo virtualmente, pero se puede, lo estamos haciendo bien y lo importante es asistir a estas personas que llevan ese dolor en su corazón, porque es un dolor que es difícil expresar. Si cualquiera de las personas que están aquí saben de un aborto, tal vez lo han vivido inclusive, no tengan miedo de pedir ayuda, ¿no? Esto también necesitan saber, la ayuda está, ¿no? Las herramientas están, la ayuda siempre es en la forma más discreta posible, con toda la confidencialidad que se necesite. Entonces no tengan miedo en aquello, ¿no? Toda la ayuda que se realiza es entre la persona que es acompañada y la persona que le va a prestar el acompañamiento, y de allí nos sale. Lo que hemos podido ver tal vez en testimonios y en todo esto, lo hacen voluntariamente, no hemos mostrado imágenes, han visto ustedes, o lo hacen en forma escrita, y transmitimos la carta, cambian su nombre, para que podamos simplemente entender lo que es la realidad del aborto y lo que las personas viven también en su interior. Perfecto, Elisa. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas. Voy a volver a revisar un ratito más. Sí, no, esas son todas las preguntas que nos hicieron. Y bueno,
por mi parte, comprometernos a lo que es a difundir toda la información, ¿ya? Y en nombre de todos los activistas Pro Vida, muchas gracias por esto. No me gustaría terminar, pero creo que ya hemos abarcado lo que es todos estos temas. Sí, sí, no hay más preguntas, claro que sí, ahí podemos terminar. He puesto el teléfono y el correo en el chat, creo que lo recibió José Enrique, si lo puede hacer público, y con gusto pasaré la información de la presentación para que también lo pongan en el Facebook, no hay ningún problema, con mucho gusto, para que muchas personas vean, lean, entiendan lo que les está pasando, sobre todo busquen ayuda. Como puse al final, hay sanación, hay esperanza. Exacto, sí, más bien aprovechar de pedirte disculpas, nunca falta el infiltrado o la infiltrada que, bueno, lastimosamente querido boicotear lo que es nuestra presentación. La espía feminista. Pero la verdad, siempre sobresale, ¿no? O sea, siempre se llega a difundir, ¿no? Entonces, ya que, bueno, han tratado de hacerlo, pero no lo han logrado, lo que te pido, por favor, es que nos pases esa información para que nosotros lo difundamos en las redes sociales y que sea de conocimiento y la gente pueda leer, pueda entender y, bueno, empiece a tomar conciencia. Tal vez una persona que está en esta transmisión en Facebook y que no... O sea, gracias a esta transmisión, perdón, va a poder estar consciente y va a realmente saber que puede llegar a sanarse de eso, ¿no? Y continuar con su vida, tal vez como lo ha hecho hasta ahora, pero ya con un peso menos encima. Exactamente, de eso se trata, ¿no? De que podamos ayudar no solo a las personas antes que aborten, sino también que hay muchísimas personas ahí afuera que han vivido el aborto, es cierto, pero que las podemos ayudar entre todos. Sí, exacto, está bien. Muchas gracias, Elisa. Bueno, creo que ya nos vamos despidiendo. Y bueno, esperamos, perdón, que no sea la última vez que te tengamos en nuestra página y que, bueno, con esta gran responsabilidad que tenemos todos nosotros, sigamos difundiendo esta información. Gracias por la invitación a Salvemos las Dos Vidas y a todo ese equipo de jóvenes Pro Vida que están trabajando arduamente para difundir estos temas que son tan importantes hoy en día en nuestra sociedad. Gracias de verdad. Muchas gracias a vos, Elisa. Vamos a coordinar para poder realizar una infografía y ya la puedes compartir vos en tu perfil de Facebook y ya nosotros te podemos compartir desde la página del colectivo Salvemos las Dos Vidas, así todos podrían estar informados, ¿no? Acerca de todo el contenido que vos podés brindarnos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Que tengas la mejor noche y a todas las personas que se han conectado y a las que quisieron boicotear y que, y que se han dado el tiempo de su valiosa vida, que vamos, es el mejor propósito que le han podido dar, ¿no? Que tengas la mejor noche. Muchas gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo y todo lo que vos haces con nosotros, todo el valor que le das, ¿no?, a la vida y cómo lo demostras a partir de todo lo que haces, ¿no?, de toda la ayuda que brindas. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, chicos. Dios los bendiga y gracias a Carlos Darío, que fue quien me invitó. Gracias, Carlito. Listo, está bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos, hermanas. Gracias por haber participado. Gracias a los amigos que he visto por ahí, a Judith, a Alejandro. Gracias he visto a Mario también, a Edith. Dios los bendiga a todos. Sí, bueno, este último comentario, perdón. Gracias por dar cobertura a este tema tan importante. Eso creo que va para ti. Elisa, muchas gracias nuevamente, de verdad. No me canso de decirlo, has tocado puntos que realmente ayudan a nuestra lucha y a que muchas personas puedan estar conscientes de muchos temas, ¿no? Muchas gracias. Para servirles cuando necesiten. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. A todos. Gracias. Gracias.